Bueno, algunos hechos históricos como para recordar es que Misiones fue una de las primeras regiones en sumarse a esta primera junta y apuntar a esta declaración de la independencia. Y otros datos a tener en cuenta en la historia que incluso por ahí a veces no se sabe es que Belgrano buscó unificar esta región, visitó Paraguay y se cuenta que descansó en la zona de Candelaria bajo un histórico árbol. A propósito de esto nos viene a hablar él. Mariano Bachiller nos va a conducir un poco más sobre esta historia. Y qué mejor que hacerlo en un día patrio, un día festivo, de recuerdo de aquel primer gobierno patrio en la Revolución de Mayo, día en el cual muchos están comiendo empanadas, locro y demás. Todavía no. Recuerden. Todavía no, es muy temprano. Depende. Hay gente que sí lo hace. Que ya lo están cocinando, eso sí, ¿eh? Sí, yo por lo pronto muy temprano no, porque no hay mucha luz y si no lo veo, no lo creo. Así que, para Jorge, que lo prendí ahí. Bien. Para los que pensaron que no iba a hacer este chiste al aire. Sí. Sí sale. Qué locura, ¿eh? La verdad, sí. Balada para un locro cantaban en Todo por 2 pesos, aquel glorioso programa. Pero y así podemos seguir durante toda la mañana, señoras y señores. Sí. Con Mariano Bachiller todo se puede. Todo se puede, menos salvar al Sarandí histórico, de eso no puedo hacerme cargo. Y de eso es lo que quieren avanzar sobre ese punto, porque aparentemente el árbol sobre el que descansó... No, bajo, no sobre el árbol, ¿no? Bueno, depende, la parte de la raíz puede ser también. Claro, sobre la parte de la raíz pudo haber descansado. Claro, Manuel Belgrano, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nos enseñaban en la escuela que después de la Revolución de Mayo llegó a lo que actualmente es Posadas, después cruzó el arroyo Garupá, se instaló en Candelaria, allí a la sombra de aquel Sarandí redactó el Reglamento Provisional para los Pueblos de las Misiones, el primer documento, una protoconstitución que después no se aprobó debido a cuestiones políticas, pero sería el primer intento de crear una constitución en el flamante territorio liberado del dominio español. Bueno, para eso habría que esperar 6 años hasta la declaración de la independencia en 1816, y después de varios intentos, como aquel de Pueyrredón y demás, hasta 1853 con la Constitución. Pero volviendo a Belgrano, a orillas del río Paraná, a menos de 100 metros del caudaloso curso de agua que divide lo que hoy es Argentina de Paraguay, en una época en la que no estaban muy claros los límites, allí descansó Belgrano y, según la tradición... Se durmió una siestita. Es probable que sí. No hay indicios de documentos que prueben que allí estuvo Belgrano, pero evidentemente es un testigo histórico, este arbusto, que no es un árbol, de todo lo que ha sucedido. Es importante aclarar que es un arbusto. Miren la particular denominación científica, Phyllanthus coelobians, es un sarandí blanco, no aporta demasiado, pero queríamos decirlo. Y es un arbusto hidrófilo, es decir, es una especie que necesita del contacto del agua, por eso creció muy cerca del río Paraná, y hace 13 años, debido a la crecida del río por el embalse de Yacyretá, decidió trasplantárselo al centro de Candelaria, ahí en la plazoleta central frente a la municipalidad. Se le hizo, como vemos, un muy bonito marco, se lo protegió un poco del sol, pero es una especie que, además de tratarse de un árbol ya bicentenario, tiene la problemática del agua. Evidentemente no se hicieron todos los trabajos necesarios para cuidar de este sarandí, que hoy por hoy estaría completamente muerto, y desde la Secretaría de Turismo de Candelaria
dijeron que van a llamar a biólogos para que certifiquen si definitivamente no hay nada para hacer o si por el contrario queda algún dejo de esperanza, algo de vida en las raíces que permitan, con algún trabajo realmente muy fuerte, avanzar en la recuperación. Hay un clon de este arbusto en el regimiento de Patricios en la ciudad de Buenos Aires. No se habla de trasplantarlo o de hacer un nuevo clon que regrese a la provincia, pero por lo pronto habrá que certificar si este ejemplar está realmente definitivamente muerto y bueno, quedará a ver qué sucede con la continuidad de este verdadero monumento histórico de la provincia y de la historia de nuestro país en esta fecha en la que recordamos la Revolución de Mayo. Vamos a repasar algunos hitos importantes de la historia de este Sarandí que fuera el cobijo de Manuel Belgrano hacia fines de 1810, antes de cruzar el río Paraná y avanzar en aquella campaña que sembró la semilla revolucionaria en el vecino país. Más allá de un par de derrotas en batallas, Belgrano era abogado, no era militar, pero desde lo diplomático también aportó muchísimo para la expansión de las ideas de independencia de nuestro continente y obviamente la salida de las autoridades españolas. Así que cuando el señor director lo disponga, vamos a compartir esta cronología del Sarandí blanco, nuestro amigo el Phyllanthus selovians, que en 1810 dio, como decíamos, cobijo a Manuel Belgrano, allí a unos 100 metros del río Paraná. Allí redactó el reglamento provisional para los pueblos de las Misiones y luego cruzó el río rumbo a Paraguay. El Sarandí se mantuvo allí, Belgrano se fue, pero él se quedó casi como una Penélope esperando por su viajante, ¿no? Belgrano no volvió a pasar por allí y el Sarandí se quedó más de 100 años hasta que fue trasplantado. En una siguiente instancia, cuando lo diga el señor director, se creó en 1947, decíamos que la entidad de este arbusto fue muy cuestionada debido a que, más allá de la tradición y del boca a boca, no hay documentos probatorios de que en 1810 fuera el importante actor en este paso de Belgrano por Misiones. Se creó, decíamos, la Comisión Pro Sarandí Histórico. Luego, en 1996, con la amenaza por el llenado del embalse de Yacyretá, el misionero Miguel Ángel Alterach, por entonces diputado de la Nación, presentó un proyecto para declarar su trasplante de interés cultural, pero la iniciativa no prosperó. Estábamos ya con la crecida del río Paraná acechando a este ejemplar que estaba allí esperando alguna medida. Ese mismo año, la Municipalidad de Candelaria y el Consejo Deliberante de la antigua capital aprobaron el traslado que se concretaría varios años después. También en 1996, sin apoyo a nivel nacional, la Cámara de Diputados de Misiones determinó que el Ministerio de Ecología debía analizar las posibilidades del traslado y se propuso que se implantaran retoños del Sarandí. Solamente se concretó lo que mencionábamos del regimiento de Patricios en Buenos Aires. Varios años más tarde, en 2001, fue declarado Árbol Histórico Nacional por ley a iniciativa del senador nacional misionero Ernesto Oudin. Finalmente, el 31 de mayo, estamos muy cerca de cumplir el aniversario número 13 del traslado hacia el centro de Candelaria, totalmente alejado de su hábitat natural en un ambiente húmedo. Se quedó allí rodeado de cemento, de asfalto, con el sol impiadoso que terminó decretando lo que hoy vemos. Un año más tarde, en 2004, se pidió hacer una clonación del Sarandí para destinarlo al Regimiento de Infantería 1 de Patricios
y muchos ya advirtieron el Estado, solo un año después que estaba presentando el Sarandí histórico de Candelaria. Así que esta es la historia, ya llevamos muchos años, más de 10, con las advertencias de que se nos estaba muriendo el arbusto que dio cobijo a Belgrano, y hoy por hoy parece que su fecha de defunción es inminente. No queda otra que buscar alternativas para ver si se puede clonar, si se pueden implantar algunos retoños o si hay alguna otra acción que se pueda tomar. Se mencionaba en su momento la idea de hacer alguna especie de pileta alrededor del lugar en el cual está implantado para que pueda tener algo parecido al ambiente húmedo en el cual encuentra su hábitat ideal. Eso no prosperó y hoy tenemos esta inminente muerte que se tendría que declarar, lo tienen que hacer los especialistas, por supuesto, de este árbol histórico. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Mariano. Entonces, la historia del Sarandí en Candelaria, a propósito de Belgrano, que en aquel entonces quiso cruzar a Paraguay para convencer a los paraguayos a integrarse a esta primera junta. Sin embargo, bueno, Paraguay dijo que no y decidió hacer su propio gobierno, donde estaba la madre de ciudades, Asunción del Paraguay, que tiene su propia historia, ¿no? Bueno, Mariano, muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene. Muy bien. Nosotros nos vemos en el próximo bloque. Quédate ahí nomás. Viene Mili Ferreira el día de hoy con una receta de locro especial, así que no te muevas. Chau, hablemos.